Ya. Ahora, para el problema de la práctica 4, se necesitan 6 elementos. Voy a empezar explicando el de lista de doble enlace. Vamos al editor. Hay que tomar en cuenta que se define un método principal main, que es el punto de entrada de la publicación. En el método main crea una instancia de la clase genérica lista doble, que almacena los enteros. Se agrega algunos elementos a la lista utilizando el método agregar al final. Después se imprime la lista después de agregar elementos utilizando el método mostrar. Se elimina un elemento con el método eliminar y se imprime la lista después de eliminar un elemento. El código hace uso de una clase lista doble que probablemente implementa una lista doble enlazada, una estructura de datos que permite almacenar y manipular elementos de manera eficiente. Ahora el de sistema biblioteca. Vamos al editor. Primero se define un método principal main, que es el punto de entrada de la aplicación. En el método main se crea una instancia de clase biblioteca. Agrega algunos libros utilizando el método agregar libro, como el título, autor. Imprime un mensaje indicando que se mostrará la lista de libros. Se muestran los libros con el método mostrar libros y también eliminar libro para eliminar un libro con su título y libro. Después se muestran los libros en la biblioteca después de modificación nuevamente con el método mostrar libro. El código hace uso de una clase biblioteca que voy a explicar dentro de poco. Ahora voy a explicar la clase biblioteca y la clase libro. En la clase biblioteca primero vamos al editor. Lo primero que hay que tomar en cuenta en todo este problema es la declaración de atributo. La clase biblioteca tiene un atributo privado llamado libros, que es de tipo lista doble libro. Eso significa que almacena objetos de tipo libro en una lista doblemente enlazada. El constructor inicializa el atributo libros con una nueva instancia de lista doble. El método agregar libro, como pueden ver aquí, toma el título y el autor de un libro como parámetros, crea un nuevo objeto libro con estos datos y lo agrega al final de la lista de libros de la biblioteca. Ahora, los métodos eliminar y mostrar libros, busca un libro en la lista por su título y lo elimina de la lista. El otro recorre la lista de libros y los imprime en la consola, mostrando todos los libros en la biblioteca. El método privado buscar libro, busca un libro por su título en la lista de libros. Es privado porque solo se utiliza dentro de la clase biblioteca. Si encuentra el libro con el título especificado, lo devuelve. De lo contrario, devuelve null. Ahora vamos a la clase libro. Aquí hay que tener en cuenta que la clase libro tiene dos atributos privados: título para almacenar el título del libro y autor para almacenar el nombre del autor del libro. Ahora, constructor tiene un constructor que toma el título y el autor del libro como parámetros y los inicializa los atributos título y autor. Ahora, método getters también proporciona todos los métodos getTítulo y getAutor para obtener los valores de los atributos título y autor respectivamente. Ahora también hay método toString. Este método sobrescribe el método toString de la clase Object para proporcionar una representación en cadena del objeto libro. Retorna una cadena de muestra, el título libro seguido por y el nombre del autor entre comillas. Ahora las otras dos clases que faltan son la lista doble y el nodo. Abrimos el editor. En el caso de la lista doble, lo primero que hay que entender es implementa una lista doblemente enlazada genérica. Los atributos que utiliza es clase lista doble, tiene dos atributos privados, inicio y fin, que son nodos, que representan el primer y el último elemento de la lista. Los métodos que utiliza son agregar al inicio, agregar al final y método eliminar, que agrega un nuevo elemento al inicio de la lista, pero el otro agrega un elemento al final de la lista y el método eliminar elimina un elemento de la lista, buscando el elemento correspondiente. También hay otros métodos como mostrar, obtener inicio y buscar, es donde se imprime todos los elementos de la lista, se retorna el nodo inicial de la lista y se busca un nodo que contiene un dato específico. Ahora, en el caso del nodo,
Hay que tener en cuenta que se representa un nodo en una lista doblemente enlazada, o sea, el anterior. Hay atributos. La clase nodo tiene 3 atributos. Dato almacena el dato del nodo anterior, referencia al nodo anterior de la lista, y siguiente, que es referencia al nodo siguiente de la lista. En cuanto a su constructor, el constructor de la clase nodo toma el dato del nodo como parámetro, inicializa los atributos dato, anterior y siguiente, inicializa los enlaces anterior y siguiente como null. Ahora, para probar que funciona, los que tienen main son estos dos. Vamos a main. Ya, y nos salen los elementos que pusimos en nuestro método main. Para el sistema de biblioteca también. Nos sale todos los libros que había en la biblioteca. Después con la modificación también.